2. Los adversarios de la autodeterminación están confundidos irremisiblemente en sus referencias a que ésta sea inalcanzable. La redacción de Socialdemocrat les explica dos posibles interpretaciones de lo inalcanzable y su error en ambos casos. En cuanto al autor de la tesis de 1915, sin siquiera esforzarse por dar su interpretación de lo inalcanzable, o sea, aceptando nuestra explicación de que aquí se confunden dos cosas distintas, insiste en esa confusión. Signo de cierre de exclamación. Vincular las crisis con la política imperialista. Nuestro experto en economía política olvida que las crisis existieron antes del imperialismo. Sostener que la autodeterminación es económicamente inalcanzable es confundir el problema, explica la redacción. El autor no responde, no afirma que considera que la autodeterminación es económicamente inalcanzable, abandona su dudosa posición y salta a la política inalcanzable, pese a todo, aunque se le dijo con la mayor claridad posible que políticamente una república es tan inalcanzable bajo el imperialismo, como la autodeterminación. Arrinconado, el autor vuelve a saltar, acepta una república y todo el programa mínimo solo como una fórmula política para la revolución social. Signo de cierre de exclamación. El autor se niega a defender la teoría de que la autodeterminación es económicamente inalcanzable y salta a la política sosteniendo que lo inalcanzable políticamente se aplica a todo el programa mínimo. Aquí tampoco hay un ápice de marxismo ni de lógica, salvo la lógica del economismo imperialista. El autor quiere imperceptiblemente, sin detenerse a pensar, sin producir nada coherente, sin esforzarse por elaborar su propio programa, aligerar el programa mínimo del Partido Socialdemócrata. No es de extrañar que haya estado marcando el paso durante todo un año. El problema de la lucha contra el trotskismo no es tampoco un problema parcial sino general y fundamental de la época actual. El autor no comprende esa lucha. Así como los economistas transformaron la lucha contra los populistas en una apología del capitalismo, del mismo modo el autor transforma la lucha contra el trotskismo en una apología del imperialismo. Esto también se aplica al punto 3. El error de los partidarios de Trotsky reside en que estos presentan estas reivindicaciones con un sentido reformista y en un momento en que no se pueden plantear sino en forma revolucionaria, pero el autor se desorienta al considerar que el error de los partidarios de Trotsky es promover esas reivindicaciones en conjunto, así como los economistas entendían que la lucha contra el populismo consistía en que la consigna, abajo el absolutismo, era populismo. El error del trotskismo reside en que proyecta hacia atrás, hacia el capitalismo pacífico, las reivindicaciones democráticas justas, en lugar de orientarlas hacia el futuro, hacia la revolución social. El autor, sin embargo, se desorienta al considerar esas reivindicaciones como injustas. 3. Ver más arriba. El autor elude también la cuestión de la federación. El mismo viejo error fundamental del mismo viejo economismo, incapacidad de plantear problemas políticos. 4. De la autodeterminación deriva la defensa de la patria, repite el autor obstinadamente.
Aquí su error es que quiere convertir la negativa de la defensa de la patria en un lema, lo deduce no de la particularidad histórica concreta de una guerra dada sino que lo aplica, en general. Eso no es marxismo. Al autor se le ha dicho hace tiempo. Trate de idear una fórmula de lucha contra la opresión nacional o la desigualdad, que la fórmula no justifique la defensa de la patria. Usted no puede idear tal fórmula y el autor no lo discutió. ¿Significa esto que nosotros rechazamos la lucha contra la opresión nacional si ello pudiera interpretarse como la defensa de la patria? No, pues nosotros no nos oponemos a la defensa de la patria, en general, ver resoluciones de nuestro partido, sino a la utilización de esta consigna fraudulenta para embellecer la actual guerra imperialista. El autor quiere plantear el problema de la defensa de la patria de una manera fundamentalmente incorrecta y antihistórica, pero no puede, en vano ha tratado de hacerlo durante todo un año. Su alusión al dualismo demuestra que no comprende la diferencia entre monismo y dualismo. Si yo, junto, un cepillo de zapatos y un mamífero, será esto, monismo. Si yo digo que para alcanzar la meta A debemos ir desde el punto B hacia la izquierda y desde el punto C hacia la derecha, será esto, dualismo. C mayor que A menor que B. Es igual la posición del proletariado de las naciones opresoras y de las oprimidas respecto de la opresión nacional. No, no es la misma, no es la misma desde el punto de vista económico, político, ideológico, espiritual, etc. ¿Qué significa? Significa que unos de una manera y otros de otra tratarán de alcanzar la misma meta, la unión de las naciones arrancando de puntos de partida diferentes. La negación de esto es el monismo que junta un cepillo de zapatos y un mamífero. No corresponde decir esto impulsar la autodeterminación a los proletarios de una nación oprimida, así interpreta el autor las tesis de la redacción. Es risible. Signo de cierre de exclamación. Nada semejante hay en las tesis. O el autor no terminó de leerlas o no reflexionó en absoluto sobre ellas. 5. Ver más arriba sobre el trotskismo. 6. Al autor le han dicho que en el mundo hay tres tipos de países. Lo objeta y se toma de casos. Eso es casuística y no política. ¿Desea usted un caso concreto? 2 puntos. Y Bélgica. Comillas. Ver el folleto de Lenin y Zinoviev. Allí se dice que estaríamos por la defensa de Bélgica hasta por medio de una guerra si esta guerra concreta fuera diferente. No está de acuerdo con esto. Dígalo, entonces. Signo de cierre de exclamación. Usted no consideró en forma correcta el problema de por qué los socialdemócratas están contra la defensa de la patria. No estamos contra ella por los motivos que usted cree, pues el planteamiento que usted hace del problema vanos esfuerzos y no un real planteamiento va contra la historia. Esta es mi respuesta al autor. Describir como sofístico el hecho de que mientras justificamos guerras para la supresión de la opresión nacional no justificamos la actual guerra imperialista que libran ambas partes, para reforzar la opresión nacional, implica utilizar palabras fuertes sin reflexionar un ápice.
El autor quiere plantear el problema de la defensa de la patria desde una posición más de izquierda, pero el resultado durante todo un año ya es la mayor confusión. 7. El autor critica. Para nada se tocó la cuestión de las condiciones de paz. Extraña crítica. Fracaso en tratar un problema que nosotros ni siquiera planteamos. Signo de cierre de exclamación. Pero lo que se tocó y se debatió fue el problema de las anexiones, problema sobre el cual los economistas imperialistas están completamente confundidos, esta vez, junto con los holandeses y con Radek. ¿O usted rechaza la consigna inmediata contra las viejas y nuevas anexiones, no menos, inalcanzables bajo el imperialismo que la autodeterminación, tanto en Europa como en las colonias, y en ese caso usted pasa de la apología disimulada del imperialismo a la abierta? ¿O bien usted acepta la consigna como lo hizo Radek en la prensa y en ese caso usted acepta la autodeterminación de las naciones bajo un nombre diferente? Signo de cierre de exclamación. 8. El autor proclama, bolchevismo en escala europea occidental, no es la posición suya, añade. No atribuyo importancia al deseo de sujetarse a la palabra bolchevismo, pues conozco tales viejos bolcheviques, de los cuales Dios nos libre. Solo puedo decir que el bolchevismo en escala europea occidental, proclamado por el autor, no es, estoy profundamente convencido, ni bolchevismo ni marxismo, sino una pequeña variante del mismo viejo economismo. A juicio mío, es el colmo de lo intolerable, de lo petulante y no partidista proclamar durante un año entero un nuevo bolchevismo y dejar las cosas como están. ¿No es tiempo de reflexionar y de proporcionar a los camaradas una exposición clara e integral del bolchevismo en escala europea occidental? El autor no demostró ni demostrará la diferencia entre colonias y naciones oprimidas en Europa en lo que se refiere al problema en discusión.